Hola familia, hola a todos, buenas tardes. Saludo sus rostros y sus corazones, deseando que todos se encuentren muy bien. Gracias a todos por llegar, gracias a todos por conectarse. Ya llegamos y seguimos llegando. Saludos hermanitos hasta México y hasta Hidalgo, hasta Brasil, hasta Nicaragua, hasta Argentina, hasta México 33. Mi hermanito Joimish, un abrazo. Gracias a todos por estar aquí en una entrega así totalmente inesperada, la verdad, pero bien importante. Así que bueno, los sigo saludando a todos, agradeciéndoles a sus rostros, a sus corazones por decidir conectarse a la red y escuchar este mensaje tan importante que tengo el día de hoy. Bueno, ya hacía ya un ratito que creo que no estaba por acá. Ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que hice un live. Estuve hace poco con Monse a través del YouTube, pero pues es un poco distinto, ¿no? Porque ahí no los estoy leyendo así directamente. Siguen transitando estos 52 días de los que nos hablaron las jerarquías y la hermandad blanca, específicamente el maestro Saint Germain, después de las labores, en Guadalajara, ¿sí? Ay, van a tener que disculparme porque estoy súper expandida, ¿sí? Me cuesta mucho trabajo hacer en vivos cuando estoy así en este estado de tanta sensibilidad. Me cuesta mucho trabajo traer las palabras a mí, a mi campo, cuando me encuentro así como en esta expansión tan profunda, en esta conexión tan profunda y además con un mensaje tan importante. Así que les pido que me tengan paciencia en lo que mi ojo ve y en lo que estoy percibiendo por acá en otra dimensión, en otras dimensiones, y además el hecho de tener que concentrarme para poder compartir toda esta secuencia de situaciones que han venido sucediendo, a veces para la biología, sobre todo para la mente. Es un poco complicado, es como muy retador para mí, ¿no? Es más bien como esta sensación o esta necesidad de estar como en un profundo silencio. De hecho, me costó mucho tiempo, hace ya como una hora que estaba lista para salir a hacer el en vivo, pero me siento tan expandida y con el campo tan abierto, tan en conexión, que realmente me costaba mucho salir a hacer el en vivo. Así que bueno, gracias a todos por su paciencia, por su amor también y por su sostén, porque se requieren estos momentos, ¿no? Están siendo unos días bien, están siendo unos días bien importantes, de muchos acontecimientos y de mucho movimiento en muchas dimensiones. Y por ahí lo que he estado entregando de manera escrita es justamente porque a veces el mensaje es tan... El mensaje se siente como tan profundo en tantas capas y en tantas fibras tan profundas del ser, que realmente a veces es mucho más sencillo compartirlo a través de la escritura que a través de un en vivo. Así que bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por traer las palabras, y bueno, yo le pido a mis guías, a mis seres de luz, a mis padres amorosos siempre presentes, que me guíen, que me sostengan, a Madre María, además, que, que ha estado como tan presente toda esta madrugada y toda esta mañana,
para que sean ellos los que hablen a través de mi viento y que sean ellos los que pongan las palabras que tienen que llegar a toda la red y tocar corazones y contarnos el proceso tan hermoso que estamos viviendo, ¿sí? Así que, bueno, gracias. La emoción es por tanta expansión y a veces no es como una emoción en particular, sino que es como todo el campo, ¿no?, que se está movilizando muy, muy profundo. Así que esa profundidad me hace sentir un amor que atraviesa como todas las capas y me cuesta, ¿no?, un poco, me cuesta un poco no manifestarlo de esta manera y a través de esta expresión de lágrimas, de mucha gratitud. Eso es realmente lo que siento en mi corazón ahora. Es una profunda gratitud por estar viviendo estos momentos y por poder compartirlos con ustedes de esta manera en red. Así que gracias de verdad a todos por estar acá. Y bueno, voy a empezar a contarles un poquito todo lo que ha estado sucediendo. Sí, es un estado muy, muy bonito de expansión y de mucha claridad. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá y por estar sosteniendo. Y lo más importante es que podamos sentir este momento. Podamos tener la claridad de lo que se está moviendo en muchos planos. Pero lo más importante, lo que se está empezando a mover es nuestra biología, que es la que está haciendo esta labor tan importante de cierre de programas, ¿sí? Porque prácticamente lo que quiero compartirles hoy es justamente esto que está sucediendo, que es un cierre muy importante. Seguimos cerrando programas y eso es lo que nos hace también que estén sucediendo estos acontecimientos específicos. Así que bueno, voy a ir a los hechos, ¿sí? Voy a ir un poco a lo que ha estado sucediendo. Por ahí hace una onda y media casi, una onda encantada y media, estuve por acá con ustedes contándoles que estábamos iniciando un proceso de 52 días. Los 52 días del Castillo Verde en el que actualmente estamos, el Castillo Verde del Encantar, que son las últimas 4 ondas encantadas de este Solkin. Ya transitamos la onda encantada de la Luna, que creo que fue la última vez que estuve por aquí compartiendo con ustedes esta información, en donde les contaba que fue justamente durante las activaciones de la intersección dorada de las líneas de tiempo, en donde estuvimos con mis hermanitos amados Nancy y Ho Image en México 33, en Guadalajara. Estuvimos haciendo una serie de activaciones y de labores planetarias en donde la labor era alinear los tiempos, el calendario gregoriano, la cuenta larga maya, el Solkin, y de alguna manera eso haciendo una representación del pasado, del futuro y del presente para traerlo a una línea armónica, la más armónica posible que pudiéramos co-crear, sostener, soñar y crear en unidad con la red conectada en muchos distintos sitios de Gaia en donde el comando terrestre sentimos ir y acompañar y sostener estas labores. Y bueno, el día que estuvimos en las barrancas de Huentitán, un lugar sumamente poderoso, muy, muy potente, el maestro Saint Germain nos entrega este mensaje de que estos 52 días, que son estos que estamos transitando, la onda encantada de la luna ya terminó, que era la purificación del cuerpo emocional,
Y hoy estamos en el tono rítmico, el del equilibrio, justamente con el avatar, la mano, que es la sanación, la curación, pero también es la acción, ¿no? Es la acción que trae equilibrio. Así que bueno, comprendo por qué la familia crística, la familia del Grial está usando este día justamente la mano rítmica de la onda encantada del viento, en donde estamos transformando nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo sutil, trayendo conciencia al espíritu. Miren, yo les quiero contar una cosa. Cuando a mí me entrega la información esta el maestro Saint Germain, mi mente de Lupita Salcido se entró como un poquito, me rebelé un poquito, porque cuando miré las ondas encantadas que siguen, la primera onda encantada fue la de la luna, en donde el maestro Saint Germain nos decía que lo que se iba a purificar era el cuerpo emocional. Ahí había mucha claridad, porque la luna es el arquetipo de la sanadora, de las aguas universales y de la sanación del cuerpo emocional. Ahí tenía como toda la lógica para mí. Pero cuando vinieron las segundas dos ondas encantadas, que es la onda encantada del viento y la onda encantada del águila, que es la que sigue después de esta, en donde estábamos trabajando o estamos trabajando el cuerpo espiritual y el cuerpo mental, el cuerpo energético y el cuerpo espiritual. En un principio yo tuve así como cierta resistencia, pero hoy realmente encuentro toda la lógica de por qué el maestro Saint Germain le dio a la onda encantada del viento la connotación del cuerpo energético y el cuerpo espiritual. Y es justamente por estos acontecimientos que han estado sucediendo. Yo por ahí he estado posteando un poco, sí, incluso hace, creo que ayer, sí, les volví a compartir esa maravillosa fotografía que fue tomada por una hermanita. Esa fotografía, quiero aclarar que no la tomé yo, la tomó una hermanita que viajó con nosotros a las activaciones que tuvimos en Baja California el 2024, y es una foto que mucha gente me pregunta si es Photoshop. O sea, realmente, bueno, las personas que estuvimos ahí son las que podemos ser testigos de que no fue así. Eso fue obviamente es un efecto óptico y demás, pero que en un plano multidimensional, para mí, tiene toda la coherencia de lo que se está manifestando a una profundidad mucho mayor, hasta apenas hoy, ¿no? Un año, más de un año después de haber tomado esa fotografía, en donde lo que yo siento de esa fotografía es claramente la presencia de un cáliz con varias figuras adentro, figuras humanas de cuerpos, que para mí es obviamente el maestro Yeshua, María Magdalena, Sara, Emanuel, Sofía, María, José, o sea, toda la familia crística ahí. Hay quienes han incluso ampliado la foto y se ven un montón de símbolos, pero bueno, el hecho de traer esta información acá, este día, en la onda encantada del viento, en donde el mensaje del maestro Saint Germain fue que se iba a reestructurar de alguna manera mucho más potente nuestro cuerpo energético espiritual. Y yo lo contaba un poquito, no sé si tuvieron la oportunidad de ir, porque no hice ese en vivo como lo suelo hacer a través de aquí, de mi cuenta de Instagram, sino que lo hice a través del canal de YouTube La Voz del Padre Sabio México. Y las siguientes ondas encantadas, tanto la de el águila como la de la estrella, en la onda encantada del águila estaremos trabajando con el cuerpo mental, y la onda encantada de la estrella estaremos trabajando con el cuerpo físico. Entonces, esta información está más clara y más con mayor claridad en el YouTube, por si alguien no la ha visto, ¿no? Entonces, lo que yo les comentaba era que hace unos días, a partir del 27 de octubre, empecé a tener
muchos sueños y muchos mensajes con la familia crística, en donde me hablaban del código Sofía, ¿sí? Y me hablaban, había algo que yo no terminaba de entender, pero me hablaban de la revelación, así me lo decían, la revelación del código marial. Entonces, bueno, era mucho, es muy profundo y está totalmente conectado con el proceso de estos 52 días que estamos haciendo, con el proceso específicamente de esta onda encantada del viento, en donde Monsi y yo lo hablábamos un poco, ¿no? Y el viento no solamente tiene que ver con la comunicación, sino que tiene mucho que ver con el espíritu, con esto que somos y que a veces a la materia le cuesta mucho trabajo comprender que somos, ¿sí? Que está integrado ya de una manera. El espíritu no busca ser, el espíritu es. El que busca ser es el personaje, ¿no? El ego, nuestra personalidad, que sabemos que es parte de este juego y está bien y es correcto. Y también podemos amar cuando integramos y trabajamos en nuestro ego, en nuestra sombra, lo podemos amar y también en ese amor reconocer la importancia de por qué en este juego era importante tener un ego, ¿sí? Y era importante tener una personalidad, este personaje que se muestra, que es el que convive, que es el que se relaciona con otros, ¿no? Entonces, en esta onda encantada, la búsqueda, la integración de esta onda encantada tiene que ver justamente con este aspecto de cómo se comunica mi espíritu, ¿no? A través de mi personaje, a través de mi propio ego y a través de las pautas que yo he ido creando para justamente encontrar la forma de cómo inspirar, porque además el viento lo que busca es esto, ¿no? Inspirar a los demás, pero sobre todo inspirar la comunicación, fíjense qué lindo, inspirar la comunicación de mi personaje, porque esa sería el primer conducto de comunicación en el cual yo debería de trabajar, comunicarme conmigo misma, ¿sí? Comunicarme con mi yo soy, comunicarme y tener una relación con mi propio espíritu, para que obviamente mi cuerpo energético, mi cuerpo causal, vaya saliendo de una etapa en la que la humanidad estuvimos por mucho tiempo, una etapa de mucho infantilismo, incluso espiritual, ¿no? De haber sido estos niños espirituales o estos niños que buscaban justamente a través de la experimentación la experiencia y el crecimiento y la evolución, ¿sí? Ahora, en este tiempo, se requiere que nosotros demos esos saltos de evolución para dejar de ser esos niños en el sentido de la inmadurez espiritual, la inmadurez justamente del ego, del personaje, y poder crecer en evolución, poder crecer en el sentido de poder convertirnos en nuestros propios padres y madres emocionales y espirituales y dejar que el niño sea, obviamente, esa frecuencia de inocencia, de amor, pero también ya de un paso de madurez emocional y de madurez espiritual que la tierra es justamente lo que requiere de nosotros en este momento, ¿sí? Ese salto de madurez espiritual, en donde no es que vayamos a dejar de ser los niños, porque al final, como el maestro, como Yeshua lo decía, ¿no? Son justamente los niños los que van a entrar al reino, ¿no? Dejar, exacto, que los niños vuelvan a mí, pero esos niños que se han hecho cargo de sus propias heridas, egos, emocionales, ¿no?
y que realmente pueden hacerse cargo de sí mismos, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros, en muchas capas distintas, estamos haciendo ese proceso y cada quien en el proceso y en el momento en el que esté buscando esa madurez, buscando esa evolución, pues es perfecto y correcto que así sea. Pero justo el mensaje de Madre María que vengo a entregar el día de hoy habla o sea, precisamente esto que no entendía en un principio, que me hablaban la revelación del código marial. Ahora me queda totalmente claro y tiene que ver con este mensaje, ¿sí? Tiene que ver con tener la capacidad de automaternarnos o autopaternarnos y poder dar ese salto, que en muchas ocasiones es un salto de fe muy fuerte el que tenemos que dar, de confiar en nosotros mismos y saber que podemos realmente lograr esas transformaciones internas que nos lleven a un estadio emocional de mayor madurez espiritual. ¿Y qué sería la madurez espiritual? Bueno, sería saber que el cáliz soy yo. Sería saber que el ser crístico que busca la redención, que busca el despertar, el segundo regreso o la segunda venida del Cristo, es yo mismo tomando mi lugar, yo mismo tomando mi papel, yo mismo asumiendo que las palabras que Yeshua dijo, ustedes harán cosas todavía aún más grandes, realmente se refiere a estos saltos de fe en los que yo misma voy transformándome y voy puliendo mi ser crístico interno. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Miren, ha habido una serie de movimientos telúricos, de movimientos sísmicos muy importantes, ¿sí? Que nos están hablando de una fase de aceleración muy fuerte, ¿no? Que nos prepara realmente para lo que va a ser el próximo año gregoriano, o la terminación para el calendario maya de este año solar de la semilla resonante, que se termina hasta julio, ¿no? Del año entrante, y que vendría siendo los últimos 6 meses de este proceso, pero para el calendario gregoriano, que todavía sigue teniendo vigencia y que tiene obviamente una connotación en el inconsciente colectivo muy importante, estamos por terminar el año 2025, que sabemos que es un año 9, que nos está preparando justamente para cerrar y poder entrar a un año 1. Estos sismos de los que les estoy hablando iniciaron el 27 de octubre, ¿sí? Ese día, el 27 de octubre, hubo 3 sismos en la zona del Atlántico Norte muy importantes, ¿sí? Hubo un sismo de 6.5 justo frente a las islas de Guadalupe, en el Atlántico, y un minuto después, hubo un segundo sismo de 6.1 en Turquía. Después, ese mismo día más tarde, vuelve a temblar con un sismo de 6.3 en la zona del Atlántico, muy cerca nuevamente de las islas de Guadalupe. Esa zona, ¿sí? Esa zona en la que tembló ese día, es una zona muy importante porque corresponde a la ruta del dragón blanco. Me van a estar escuchando hablar mucho de la orden del dragón rojo y del dragón blanco, porque es una información que se ha venido aperturando desde que estuve en España y en Francia este año, ¿sí? Pero que ahora, bueno, ya las piezas empiezan todas a juntarse, a reunirse, y está siendo el momento de compartir esta información, ¿ok? Entonces, lo que es importante, obviamente, sí, hay un montón de gente que me escribe y que me cuestiona muy fuertemente el tema de los dragones, ¿no? Y que incluso ha habido gente que en los posts que he realizado del mensaje de Sara y demás, del canto crístico, que les agradezco mucho a todos que lo hayan recibido tan bonito. Estamos preparando y nos vamos a tomar el tiempo de preparar ese canto así como yo lo recuerdo, ¿no? En las voces del maestro, de María Magdalena, de Sara, de Manuel,
y justo en el tono y con la melodía que yo recuerdo lo estamos preparando para entregárselos y que ustedes lo puedan mantrear y que puedan conectar con él de esa manera tan hermosa en como yo lo viví. Pero bueno, eso va a llevar un poquito de tiempo, ¿sí? Así que gracias por la paciencia y por el momento la manera en como ustedes lo mantreen, cantándolo o no cantándolo, es perfecto y no esperen que haya una manera correcta de mantrearlo. En realidad el mantra en sí es el rezo en sí, las palabras en sí son las que abren el campo cuántico para anclar esa luz crística y no hay malo ni bueno, ¿sí? Al contrario, yo los invitaría incluso a experimentar y ver cómo, con qué vibración, con qué tono, con qué melodía sale de cada uno de ustedes, porque en esto realmente no hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo, más bien hay una forma intuitiva de hacerlo y otra en la que mi mente está esperando que me digan cómo cantarlo, que no es que sea mala ninguna de las dos, pero bueno, eso nos va a llevar un poquito de tiempo para poder presentarlo así tal cual lo tengo yo en mi registro, en mi memoria, y que obviamente sea tan hermoso como lo fue. Así que gracias a todos por haberlo tomado. Y bueno, como saben, el tema de los dragones pues siempre es un tema que genera muchísima polaridad, ¿verdad? Entonces ya empieza nuevamente todo como este murmullo de la mente. Hablar, ¿no? De que otra vez los dragones y otra vez Lupita está hablando de los dragones y por ese hecho pues ya le ponen una connotación negativa, ¿no? Al dragón, a la figura del dragón. Entonces, sin tomarlo nunca personal, pero sí tratando de apoyar, ¿sí? A cada uno en su propio proceso y sabiendo que realmente puede haber muchas personas que genuinamente sientan una energía como de miedo incluso cuando hablamos de los dragones. Bueno, eso primero y con todo el respeto y con todo el amor, si hay algo, si la araña, si el dragón, si el perrito o si cualquier cosa que esté fuera de ti te produce miedo, resistencia, temor, odio, coraje, es tuyo, ¿sí? Hazte cargo. A los abuelos, con mucho amor, gracias abuelos por estar aquí, al abuelo Ucan y a la abuela Oc, gracias. Entonces, ese tema, ¿no? De afrontar como mi propia sombra que se refleja en elementos externos como lo puede ser una araña o como lo puede ser un dragón, es algo que está dentro mío y que me está invitando a que lo vea, que me está invitando a que lo reconozca y lo más importante, que tengo la gran oportunidad de poder tomarlo para transformarlo en fuerza dentro de mí. Entonces es en realidad una gran oportunidad, es una gran oportunidad para trabajarme, para pulirme desde dentro, porque al final el amor que yo emane hacia todo, sin distinción alguna, es lo único que va a hacer que verdaderamente yo emane y yo sea el Cristo que estoy destinado y que tengo de alguna manera y en algún momento cada quien en su proceso llegar a ser, ¿no? Entonces, si yo empiezo nuevamente a hablar de los dragones o de las serpientes, exactamente, y me genera una resistencia, esa resistencia tengo que entender que es miedo y eso es mío. Eso es mi historia, ese es mi registro, esa es alguna celdita de mi toroide que se está encendiendo y que me está hablando de que hay algo que tengo que trabajar con esa energía, porque al final el cuerpo del dragón, ¿sí? Si yo me lo imagino, si cada vez que Lupita habla de dragones y ya la gente empieza a ver dragones negros que me tienen tomada y que me están absorbiendo la energía y lo que sea, bueno, esa forma que tú le estás dando a ese dragón es energía. Y fuera de aquí, de este plano, todos somos energía.
Y en este plano también. Nada más que somos energía tan juntita que formamos esta fisicalidad y entonces por eso nos vemos con esta forma. Pero si yo pusiera aquí ¿cómo se llama? Un microscopio y viera que entonces cómo se están moviendo todos mis átomos y mis células, entonces quizás fuera mucho más sencillo para mí darme cuenta que también, aún en esta dimensión que parece tan real y que es tan física, yo soy energía, ¿verdad? Entonces, este juicio, sí, que en muchas ocasiones hacemos sobre otras energías que en algún momento estuvieron aquí, habitaron la Tierra, ahora en esta dimensión ya no, ¿verdad? Pero en algún momento ellos volaron y hicieron su labor así como la estamos haciendo nosotros. Y yo tengo una resistencia y yo creo que el malo de la historia, que el malo en la historia de la princesa o de la doncella es un dragón. Entonces esa es una maravillosa oportunidad para yo trabajar en mí, en esa resistencia, en ese miedo o en esa energía negativa que yo estoy transfiriendo hacia afuera de mí, pero que en realidad está dentro de mí. Así que cuando yo hablo de la ruta del dragón, ¿sí? Y hablo de que hay una ruta del dragón que en este momento está siendo activada, no es porque en esta tercera dimensión haya un dragón ahí, ¿sí? Es porque hay una energía telúrica que fue resguardada y que en otro plano dimensional sí está custodiada por conciencias de dragones, y esos dragones fueron creados, el mismo arquitecto, el mismo diseñador que nos formó a nosotros, los formó a ellos. Y también tienen el derecho de existir, ¿no? El derecho de ser en otras dimensiones, en otros espacios. Y aunque ciertamente, así como los humanos nos hemos polarizado, y así como yo misma tengo un ego, una sombra y oscuridad en mí, como los 417 personas que están aquí, que ninguno hemos alcanzado la iluminación y ya somos pura chispa de amor, porque si fuera así, no estuviéramos acá, pero estamos en ese proceso y en ese trayecto. Bueno, asimismo, ciertamente, muchas razas estelares sufrieron también esa polarización y tuvieron y han tenido que experimentar esa dualidad, y ha sido perfecto y correcto, y la máxima prueba de amor es no juzgarlo, ¿sí? Así que realmente lamento mucho que haya todavía personas que les moleste tanto y que despierte tanta polaridad en la red el hecho de que yo empiece a hablar de dragones, pero así es, ¿no? Y si la conciencia no se expande lo suficiente para comprender que hay dragones de luz que han sido guardianes y que nosotros mismos en nuestro ADN tenemos esa frecuencia, bueno, realmente lo lamento mucho, y lo lamento porque ese otro yo, ¿sí? Que está haciendo ese juicio, soy yo también, ¿no? Entonces, eso me muestra a mí que todavía yo me tengo que amar más a mí misma, me tengo que aceptar más a mí misma, y que tengo que trabajar mucho en la tolerancia, en la paciencia y en el respeto de saber que cada uno tenemos nuestro proceso y que está bien, que hay gente que va a juzgar que yo hable de dragones, que va a juzgar y se va a reír, que va a hacer de esto una mufa, una burla, un motivo para hacer videos de ataque, para hacer videos de juicio, y que esto seguramente tiene que ser así en este momento para seguir viéndonos y para seguir decidiendo, a pesar de esto, decidir elegir el amor, elegir la paciencia y elegir desde mi espacio el perdón absoluto en todas sus dimensiones. Así que gracias a las personas que me han escrito a partir de que hice la publicación de la Ruta del Dragón y que su publicación está
en este sentido de ser un comentario juicioso, de nuevamente querer que me calle, que deje de hacer en vivos, de querer hacer que yo deje de compartir lo que yo soy y quién yo soy, porque les resulta doloroso y les resulta incómodo. Entonces lo tomo con todo el amor y ahora lo puedo ver como una experiencia más que es necesario integrar y abrazar, ¿no? Al amor y al perdón absoluto. Esta ruta de la que yo estoy hablando, la ruta del dragón, nuestros ancestros le dieron ese nombre porque en otros espacios dimensionales ciertamente está resguardada por una gran conciencia que ellos en sus ojos tridimensionales pues veían como un dragón, pero que en realidad es una ruta telúrica que pasa en realidad por varias líneas ley, ¿sí? Ahora, las líneas ley son espacios en donde hay mucho magnetismo y que por lo tanto puede haber incluso cruces, ¿no? De varias fallas tectónicas y que por lo tanto son lugares en donde tiende a haber alta sismicidad, ¿ok? Entonces, en esta zona del Atlántico, en Turquía, en el Atlántico Norte, cerca de las islas de Guadalupe, ¿sí? Ahí hay esta ruta que nuestros ancestros druidas celtas llamaron la ruta del dragón, ¿sí? Y esa ruta del dragón se ha estado reactivando de poco a poco y ha estado presentando movimientos muy específicos que nos notifican, ¿sí? Bueno, por lo menos desde el lugar que yo soy, que yo ocupo en la red, a mí me notifican de estos, o yo misma en otra dimensión me notifico a la Lupita de esta tercera dimensión de estos movimientos telúricos, a veces incluso antes de que sucedan, ¿sí? Porque estos movimientos están correspondiendo a la recalibración o al ordenamiento de la malla crística que en este momento está siendo recalibrada. Entonces, ¿por qué inicio contando de estos 3 movimientos? ¿Sí? Estos 3 movimientos que ocurrieron cerca de las islas de Guadalupe en el Atlántico Norte y en Turquía el 27 de octubre fueron el banderazo de que esta línea o esta ruta del dragón blanco está reactivándose bajo una nueva energía. Yo conté un poco en el en vivo pasado que los pilares de luz, ¿sí? Tanto en los nodos como en los nulos, que son distintos, de la red dodecaédrica de Gaia, están viviendo una transformación, ¿sí? Esos nodos y esos nulos están siendo recalibrados con luz ultravioleta. ¿Por qué con luz ultravioleta? Porque todo el programa, ¿sí? Que sostiene a la Tierra y todos los múltiples programas que sostienen la Tierra, sociales, culturales, políticos, económicos, inconscientes, conscientes, transgeneracionales, físicos, emocionales, mentales, y así le puedo seguir y seguir y seguir, que son los programas que sostienen el actual juego, estaban sumamente densos. Creo que eso nos queda clarísimo a todos. Así que en este proceso, después del cierre del portal 999 y de la alineación de los tiempos durante el portal de las líneas doradas o de la línea áurea de la intersección de tiempo, lo que se hizo, gracias al maestro Saint Germain, al maestro Yeshua y muy especialmente al maestro Crayon y todos los trabajadores del servicio magnético que trabajan bajo la dirección de Crayon, han estado trabajando con el campo electromagnético de la Tierra, muy especialmente con los nodos, ¿sí? Los cuales, de alguna manera, como para decirlo más sencillo, están siendo como, la palabra sería que están siendo vaciados, ¿sí? De una energía que los sostenía y que era una energía muy densa de error. Eso que se está haciendo en la rejilla dodecaédrica o en la rejilla crística
tiene una manifestación o tiene un efecto en la cotidianidad. O sea, en la tercera dimensión, esos eventos que suceden y que no hacemos directamente nosotros, sino que los hace nuestro doble energético, nuestro yo soy, nuestro fractal de séptima, de octava, de novena, y también las jerarquías de luz que están apoyando y ayudando a la Tierra, ¿sí? Esas labores que se están haciendo tienen un efecto en lo que está sucediendo en la Tierra. Y entonces, tras esa depuración o esa limpieza de los pilares de luz, de los nodos y de los nulos, en la Tierra han empezado a ocurrir un montón de movimientos de índole social, cultural, político, económico, que a las personas nos pueden llegar a hacer sentir que en lugar de estar mejorando las cosas, parece que se están poniendo color de hormiga, decimos en México, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero bueno, me contuve. Pero están realmente ocurriendo un montón de cosas en un montón de programas. Y bueno, a ver, la manera más sencilla en como yo tuviera de contarles esto, sin tantos detalles técnicos, por decirlo de alguna manera, que ahora, ¿por qué me detengo a hablar de detalles técnicos? Porque muchas de las personas que están viendo estos videos, sí, eso hacen cuando están dormidos, o eso hacemos cuando estamos dormidos. Y cuando despertamos no nos acordamos, pero lo que estamos haciendo en el astral y en otras dimensiones en donde también habitamos como seres, ¿sí? De novena, de 12ª dimensión, es ayudar al comando de Crayon, al comando atemporal, al comando de logo solar y demás, para hacer estas labores, ¿no? Entonces, cuando escuchan a este personaje, a Lupita, o a cualquier otro que esté informando de esto, entonces ahí encontramos como la claridad de esa pequeñita parte de un sueño que tuve, o eso que miré en una meditación, o eso que he estado percibiendo, que he estado recibiendo, pero que no tenía una claridad, y entonces acá termino de encontrar como las piezas que me dan seguridad y claridad de que lo que yo estoy sintiendo que sucede en otras dimensiones no es una locura mía, sino que realmente está sucediendo. Así que muchos de nosotros trabajamos o hacemos esa labor en otras dimensiones de estar apoyando todo este proceso que está ocurriendo con la rejilla. Estoy seguro que muchos de ustedes, quizás ya con mucha conciencia y claridad, ¿no? Saben que están haciendo esta labor y que eso implica un gran compromiso en todos los sentidos. Así que la Tierra está siendo recalibrada con esta luz ultravioleta en sus nodos y en sus nulos, y por lo tanto esa reestructuración frecuencial, ¿sí? Estar siendo inyectada a la Tierra de esa luz ultravioleta, está generando un montón de cambios en un montón de programas que tienen de manera definitiva que irse transformando, y que en un inicio se empiezan a transformar a modo de caos. Entonces, ¿qué vemos, no? En la política, caos. ¿Qué vemos en las reformas gubernamentales? Caos. En la economía, caos. En todo vamos a ver caos, sí, porque el caos es el síntoma que antecede a un gran cambio, ¿sí? Ahora, lo hemos estado haciendo bien. ¿Y por qué digo que lo hemos estado haciendo bien? Porque la porción de humanos, o el número, el porcentaje, como le quieran llamar, de humanos que están ya en un proceso del despertar y que están trabajando, 441, justo cuando digo esto, y que están trabajando en sí mismos para poder sostener una mayor vibración de armonía, una mayor vibración de amor, una mayor vibración de neutralidad, ¿sí? Porque quizás tú en este momento digas, yo no tengo idea de lo que habla Lupita. O sea, eso que explica de los nudos, de los nodos y de los nulos y de la red dodecaédrica y de los comandos, yo no lo entiendo ni madres. O sea, no sé lo que habla. Pero hay algo dentro de mí que me invita a ver a Lupita, y que de alguna manera sí lo entiendo, quizás no en la mente, pero lo estoy entendiendo.
Y al final lo que yo estoy buscando es en mi cotidianidad, en esa mamá que soy diariamente, en esa pareja, en esa amiga, en esa esposa, lo que estoy buscando es tener más paciencia, dirigirme con más amor, ser más consciente de cómo estoy respirando, de qué está atravesando por mi cuerpo justo ahora que la estoy escuchando. Eso que es tan sencillo pero a la vez tan complicado, porque implica que estés consciente momento a momento, observando tu mente, observando tu emoción. Eso está siendo la materia prima con la cual se está logrando el sostén para que el cambio frecuencial no se dé en un gran caos o en un caos mayor. Que mucha gente me dirá, pero bueno, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Arabia Saudita, lo que está sucediendo en tantos lugares, en Jamaica con el huracán Melissa, o sea, eso es un gran caos. Sí, es verdad. Hay lugares que están viviendo una convulsión caótica más fuerte e intensa que otros lugares. Así como hay conciencias que lo están viviendo de una manera más caótica que otras, ¿verdad? Y eso tampoco quiere decir que esté bien o esté mal. Eso solamente significa que hay lugares que requieren de ese movimiento y de ese caos y que hay otros lugares que quizás no. Ahora, la forma en como yo lo veo y lo percibo también tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? Y la capacidad de entendimiento y de no juicio, ¿sí? Porque si yo conecto con lo que está sucediendo en Palestina y en ese momento lo que está sucediendo en Palestina me moviliza tan fuerte que me hace entrar en polaridad, entonces quiere decir que yo lo tengo que seguir trabajando, que yo tengo que seguir haciendo un trabajo de conciencia para comprender que aún eso, que parece tan caótico, que es el mayor caos que yo puedo a lo mejor ni creer que esté sucediendo, bueno, lo estoy viendo de esa manera porque me hace falta trabajar en neutralidad, me hace falta trabajar en perdón absoluto, porque si yo lo juzgo, quiere decir, si yo lo estoy juzgando y lo estoy viendo como caótico, quiere decir que yo estoy polarizada, ¿sí? Y entonces tengo que seguir trabajando en mí misma para llegar al punto en que incluso lo que está sucediendo en Palestina lo vea solamente a través de los ojos del orden interno y no lo pueda juzgar. No pueda juzgarlo. Y eso no tiene que ver con que esté bien o esté mal. Tiene que ver con que yo no lo juzgo. Y cuando yo no lo juzgo, yo no estoy llevando más caos. Porque si yo lo juzgo, entonces yo estoy cooperando con el caos. Y eso es muy fuerte. Porque entonces cada cosa que juzgo fuera es porque no tengo la capacidad de llevarlo al orden interno, de llevarlo al neutro, y no estoy siendo conciencia ahí, estoy siendo inconsciencia. Y eso no significa que está mal, significa que entonces tengo que trabajar internamente para poder llevar más amor, más comprensión, más orden y realmente poder no juzgar nada en lo absoluto. Y a todos los que estamos aquí, pues nos cuesta en muchos aspectos y en muchas áreas, ¿ok? Pero entonces, lo que está sucediendo a nivel planetario tiene que ver con estos reajustes que se están dando en las narrativas gubernamentales, políticas, culturales, sociales, en muchas partes del planeta, en donde está habiendo ese movimiento. Imagínate que es como si una célula del cuerpo empezara a entrar en un caos y obviamente eso lleva a colapsar un órgano o lleva a colapsar una articulación o a que suceda algo, un accidente, te fracturas, Lo mismo está sucediendo en la Tierra. ¿Por qué? Porque se están reajustando y para que se terminen los programas, ¿sí? Para que se terminen los programas que nosotros mismos creamos y sostuvimos bajo una conciencia sumamente reducida, bueno, pues nosotros mismos tenemos que hacernos responsables de eso que creamos y que ahora se está desarticulando
y que es muy duro, ¿no? Que es muy duro verlo si lo seguimos viendo y conectando con él desde ese lugar de juicio, que es como escupir para arriba, porque los que creamos todo esto fuimos nosotros mismos, ¿sí? Incluso lo que sucede en Palestina. En algún momento estuvimos ahí, ¿sí? Entonces, es muy importante que así como la Tierra está dejándose impregnar de esta luz ultravioleta, ¿no? De esta llama violeta que está transmutando, nosotros hagamos trabajo diario y cotidiano con la llama violeta. Es muy importante. Sobre todo cada vez que te das cuenta que estás juzgando algo, lo mínimo que sea. Llevar ahí tu conciencia y decir, si estoy juzgando, yo estoy cooperando con el caos. Por lo tanto, entonces trabajo en mí la llama violeta transmutadora para que este juicio, este sentimiento de odio, de resistencia a lo que sea que se esté manifestando, pueda ser elevado a una octava nueva y pueda yo ver amor en lugar de caos. Que pueda yo ver amor en lugar de caos. Así que esa ruta del dragón tuvo 3 momentos muy específicos y muy importantes, ¿sí? Ahora, ¿por qué esa ruta del dragón es muy importante? Recuerden, se llama la ruta del dragón blanco. Esa ruta del dragón blanco tiene una orden, la orden de los custodios del dragón blanco, ¿sí? Muchos seres encarnados en distintas partes en la Tierra forman parte de esta orden, ¿sí? Esta orden que iniciaron siendo por allá los esenios, los druidas, los celtas, después los lemurianos, atlantes o en qué sentido, pero hay muchas almas encarnadas que vienen siendo parte de esta orden desde hace mucho tiempo. ¿Qué resguarda esta orden? Resguarda los códigos del origen, ¿sí? Que fueron guardados en la Tierra en puntos de poder muy importantes. Entonces, esta ruta, ¿sí? Esta ruta del dragón conecta y rodea prácticamente toda la Tierra, porque, bueno, nosotros tenemos que recordar que antes de la caída de Lemuria y de Atlántida, la Tierra era un solo cuerpo, así como nuestro cuerpo era un solo sistema nervioso central, no había 2 hemisferios, había solamente uno. Asimismo, la Tierra era un solo cuerpo. Y antes de que se separaran, esos códigos primigenios que se sembraron por allá en el tiempo de la Hiperbórea fueron resguardados en la Tierra, en lugares en la Tierra, como frecuencias de luz. Ahora, ¿por qué fueron resguardados en la Tierra? ¿Sí? En la Tierra, en roca, en los cuarzos de la Tierra, en las memorias de la Tierra. ¿Por qué? Porque, obviamente, el arquitecto de este universo, de esta galaxia, de este lugar que habitamos de la Tierra, sabe que lo que contiene, así como el cuerpo, ¿sí? Así como esta biología, que está contenida por exactamente los mismos elementos que tiene la Tierra, no se pierde, sino que solamente se va transformando. Así como nosotros sabemos que cuando morimos y este cuerpo se empieza a transformar hasta convertirse nuevamente en polvo y ese polvo luego se transforma en alimento para otros y entonces es un ciclo infinito de espirales que no tienen un inicio y un fin, sino que solamente viven procesos de transformación. Bueno, entonces, asimismo, este gran diseñador dijo, ¿en dónde puedo guardar los códigos primordiales, primogenios, originales de la Tierra para que estén en un sitio en donde nunca se van a destruir, sino que solamente van a tener transformación tras transformación? Pues naturalmente que ese lugar era en la Tierra misma, ¿sí? En los pilares que sostienen esta Tierra, que son cuarzos inmensos, en la Tierra en sí y obviamente en la biología del hombre, ¿no? Entonces, tras haber vivido todo este proceso de
de implantación, de siembra de estos códigos, estas rutas se han movido, ¿no? ¿Por qué? Porque la Tierra misma se ha movido. Ahora la Tierra ya no es lo que era antes, ya no es una Pangea, ahora es todo un territorio diverso que nosotros le llamamos continentes. Entonces, esa ruta del dragón, que era como en el cuerpo, los nadis o los meridianos del cuerpo, pues ahora se han convertido en rutas telúricas. Por eso es que habemos seres humanos encarnados que trabajamos al servicio de las rutas sísmicas o telúricas y que tenemos una comunicación y tenemos una relación especial con los apus, con las montañas, y podemos sentir cuando la tierra se va a mover y cuando la tierra va a temblar y sabemos y hacemos activaciones en lugares telúricos o en lugares de poder porque sabemos, ¿sí?, que ahí hay sembrado una información que va a llegar un momento en el que se va a activar. Ahora, ¿cómo sabemos que es el momento en el que se está activando? Porque todo lo que está pasando a nivel del sol y de las llamaradas solares que hacen y promueven, ¿sí?, una llamarada solar intensa puede generar movimientos sísmicos, ¿sí? Puede provocar movimientos telúricos. Y tras todo ese viento solar que viene cargado de neutrinos y de fotones que impactan la Tierra, ¿qué es lo que sucede? Sucede que esos códigos que estaban resguardados en esas fallas telúricas comienzan a despertar. Así que ese día, 27 de octubre, esos 3 sismos en el Atlántico Norte, en donde inicia la ruta del dragón blanco, nos dan, obviamente después de una llamarada solar, nos dan entonces la noticia de que esa ruta y de esos códigos se han empezado a activar y a mover de una forma particular y que todo el dragón se movería, ¿no? Entonces, a los días de eso fue el 27, el 30 de octubre sucede que hay nuevamente 3 sismos, ya no de 6, sino de 3, ¿sí? De 3 grados en la escala de Richter, en un lugar cerca de Tenerife, que no es común que haya sismos. Este lugar se llama Agaete, ¿sí? Y está frente a un volcán que los citadinos llaman un volcán submarino, que se llama el volcán del Medio. Hubo 3 sismos igual como los que hubo en el Atlántico, pero de mucha menos magnitud, 3.1 y 3.0, pero estos sismos obviamente llamaron mucho la atención, sobre todo de las personas que viven ahí, porque esta zona tenía añales que no se movía. Tenía muchísimos años que no temblaba en esta zona, cercana a Tenerife, se llama Agaete, y esta zona, curiosamente, entre los lugareños se le conoce como la cola del dragón. Así que ahí supimos que todo el cuerpo, o sea, toda la ruta del dragón se había movido. Y esa ruta del dragón, ¿sí?, tiene una conexión muy particular con el paralelo 19 en México. Y el día 2 de noviembre, si esto fue 27, luego 30, luego 2 de noviembre, el 2 de noviembre hay nuevamente 3 sismos consecutivos, ¿sí? Yo posteé en los grupos del Padre Sabio que acababa de temblar en menos de media hora. Hubo 3 sismos de magnitud 4.7 a 5.2 en Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Entonces, la ruta del dragón que inicia en el Atlántico terminó de hacer todo el recorrido, esa onda frecuencial, ese rayo que se activa, que se mueve reactivando toda la ruta del dragón, llegó desde el Atlántico Norte, desde Turquía hasta América, y luego desemboca en varios sismos, 3 nuevamente, que hubo en el cono sur de América, ¿sí? Todos estos sismos, que estuvieron además en días consecutivos,
activan o activaron lo que se conoce entonces como la ruta del dragón. ¿Y eso por qué es importante para nosotros? Bueno, es importante porque a nivel frecuencial están reactivándose códigos, información, energía que fue sembrada mucho tiempo antes de que el humano, como lo conocemos y como somos ahora, estuviera encarnado en la Tierra. Por lo tanto, durante ese proceso, nuestra psique, nuestro campo electromagnético, empieza a percibir una nueva banda de onda. ¿Sí? Empieza a recibir una energía distinta. Empezamos a sentir cosas que no sentíamos, a recordar, a soñar, a tener percepciones, a llegar información, y no solamente sucede en el campo individual, sino que en el campo colectivo también se empiezan a mover un montón de cosas, ¿no? Así que esos días, de manera yo personal, estuve mucho trabajando con la familia crística, ¿no? Con información que empezaba a llegar y que yo estuve posteando de poco a poco. Pero ahí es que se postea el mensaje de esa imagen maravillosa que veo de Sara y Emanuel en las costas del Mediterráneo, justo por donde pasa la ruta del dragón, en donde ellos empiezan a cantar este canto atlante, en donde recuerdo, ¿no? Cómo la columna serpentina que está en Turquía tiene absolutamente que ver con esta activación, porque en una canalización que yo tuve ya hace algunos años, no sé si ustedes la pudieron leer, María Magdalena me contaba que ella había llevado a Sara en 3 momentos a Delfos, y que ese trípode serpentino que antes estaba formado por el cuerpo de 3 serpientes, y esas 3 serpientes, ¿sí? Para quienes las serpientes les puedan resultar complicadas para conectar con ellas, la serpiente en la antigüedad era la energía telúrica, así como el dragón, ¿sí? Eran rutas de la tierra que eran más fácilmente por su propia distribución, esto es porque o tenían una cordillera importante o muchos puntos de poder, era más sencillo que en estos lugares de la Tierra, que la mayoría son nodos o líneas ley, a diferencia de los nulos, que son lugares en donde existe un vacío, ¿sí? No hay tanto electromagnetismo en los nulos, pero sí mucho en los nodos. Entonces, estas 3 serpientes corresponden a 3 lugares o 3 continentes que la familia crística iba a reactivar. Yo he contado que ese trípode habla de la energía telúrica que ancló el maestro Yeshua en Asia. Habla también de la energía telúrica y frecuencial que ancló María de Magdalena en Europa, en Francia primordial, en España y en Francia principalmente, y que habla de que a Sara le correspondía venir y estar acá en América haciendo un trabajo de anclaje acá en América como resultado de las 2 energías, ¿sí? De las 2 energías que ya habían activado previamente sus padres, ¿sí? En Europa y en Asia. Y que esa relación de esas 2 serpientes iba a tener como un resultado frecuencial en la activación del continente de América en la era de Acuario, cuando toda esta información iba a empezar a salir y resurgir de la Tierra y de nuestros cuerpos, porque el hecho de que yo recuerde información o tú recuerdes información o Olga o Gaby o Moni recuerden información es porque entonces la labor que están haciendo físicamente, o sea, su cuerpo realmente está haciendo una labor de sostén con la tierra y la tierra te da la información. Entonces tú la recuerdas y pues luego la compartes en un en vivo o con tu grupo o con tus personas cercanas, o a lo mejor es simplemente información para tu propio despertar. Así que ese trípode, ¿sí? Ese trípode que actualmente está en una plaza en Turquía y que si ustedes ven la foto pues es una tristeza en las condiciones en las que está, porque
Ese trípode tenía las 3 caras de la serpiente, y esas 3 caras de la serpiente hacían de sostén a un cáliz de oro que era de tiempos que ni los pudiéramos creer antes, ¿no? Hasta de Lemuria, y luego en Atlántida, y luego a Sumeria, y luego a todo el paso frecuencial de Egipto, y bueno, en un montón de partes estuvo ese trípode que era usado justamente para recabar en él información telúrica de activación que se estuvo haciendo desde mucho tiempo atrás. Así que obviamente en el tiempo de la caída se quebran los rostros de las serpientes y se pierde el cáliz, se pierde la copa de oro, que era la que contenía toda la información y le daba vida a la columna de los 3 cuerpos de las serpientes. Así que eso se lo roban. Bueno, no, obviamente tenemos la información de dónde estaba esa copa, y hace unos días yo publico en las redes sociales que ese báculo ha sido recuperado. Y todo esto que he estado contando es justamente para llegar a este punto, ¿sí? Aquí es en donde empieza lo profundo de este mensaje. En un momento en el astral, yo veo que Sara aparece o me busca el cuerpo de Sara, la hija del maestro Yeshua y de María Magdalena, y me busca portando la columna serpentina completa, las 3 rostros de las serpientes con la copa. Entonces cuando yo la veo, fue como con un empoderamiento, como con una fuerza. Ella me empieza a relatar cómo fue que frecuencialmente se había recuperado ese cáliz, y que esa recuperación que se hizo en otras dimensiones, que se fue a túneles a rescatarlo allá en un lugar muy particular, en donde lo tenían obviamente guardado bajo un montón de magia oscura para que ni siquiera emanara la frecuencia porque imagínense, ese cáliz contiene todo el proceso de activación que hizo Yeshua en Asia, que hizo María Magdalena en Europa y que hizo Sara en América. O sea, realmente es un cáliz que tiene una potencia frecuencial muy potente, y estuvo resguardado en un sitio con mucha magia oscura alrededor de él para que ni siquiera se emanara la frecuencia de ese cáliz. Así que finalmente hace unos días, justo cuando empieza el movimiento de esta ruta del dragón blanco y de estos sismos que ocurrieron en distintas partes de Gaia, es justamente cuando Sara me muestra que esta ruta está siendo reactivada, y lo más importante es que este cáliz había sido recuperado y que ella portaba entonces ahora el trípode, ella lo porta, y que la ruta del dragón iba a empezar a tener una reactivación frecuencial en los cuerpos muy importante. Pero lo más relevante de esto es que ella me hablaba del código marial, ¿sí? Que iba a haber un movimiento fuerte después de todo esto que se estuvo haciendo desde muchas dimensiones, entrando a lugares, en misiones así ultra secretas de entrar y ver y dónde está, y lo vamos a recuperar, de recuperación, porque tengo algo importante que decir, ¿sí? No solamente se recuperó este cáliz que correspondía a la columna serpentina, sino que se recuperaron un montón de documentos, de objetos que son importantes y que de alguna manera van a empezar a regresar a las naciones. Y para mí fue muy simbólico que este día que ocurre esto, la presidenta de México habla en su sesión mañanera
así le llama, ella sale todos los días en la mañana a hacer una conferencia de prensa y dice que el presidente de Francia va a venir a México y que ya es un hecho y que dentro de las muchas cosas que tiene para hablar con el presidente de Francia, una de las más importantes es pedirle que regresen todos los códigos mayas y mexicas que tiene el gobierno de Francia a México y que va a ser una petición que va a estar firmada por todo el Congreso y que ella siente que va a ser muy posible que esos códigos sagrados que son importantísimos para México puedan finalmente regresar y estar donde corresponde. Y yo sé que de esa misma manera va a haber otros países, sobre todo de América, que van a empezar a recuperar sus códigos. ¿Por qué? Porque lo primero era recuperarlos a nivel energético y esa recuperación ya se hizo. Por eso es que la ruta del dragón se empezó a activar. Pero como esto sigue siendo un juego, ¿sí? El 4 de noviembre, hace 2 días atrás, en una noticia que no tuvo tanta relevancia, porque el Vaticano se sigue moviendo de esta manera, pero en una noticia que no tuvo mucha relevancia y que al final la razón por la que salí a hacer este en vivo es justamente por esta noticia, ¿sí? El 4 de noviembre del 2025, de manera oficial, el Vaticano anuncia que le retira a la Virgen María el título de corredentora y mediadora de todas las gracias, ¿sí? Lo voy a volver a repetir. Un día después de la recuperación del cáliz, del trípode de Turquía, en donde está toda la información frecuencial que realizó el maestro Yeshua, que realizó María Magdalena y que realizó Sara en América, un día después, el 4 de noviembre, el Vaticano anuncia, ¿sí? Anuncia que le quita, que le retira a la Virgen María los títulos de corredentora y mediadora de todas las gracias, los cuales ya no serán oficialmente títulos para referirse a Madre María. Esta interpretación, ¿sí? Esta interpretación puede ser un golpe o puede ser vivida, sí, miren, si desde el ego, el caos, la separación y el juicio nosotros vemos esa noticia, entonces podemos sentir y podemos creer, ¿sí?, que este título corresponde a una Agenda 2030 del Vaticano, como lo tienen asimismo la Agenda 2030 los gobiernos para un montón de cosas perversas y demás. Pero si yo me quedo en esa dimensión, que es la dimensión en donde yo estuve, ¿sí? Y yo tengo que reconocerlo, que mi propio ego y mi propio caos, cuando supo de esta noticia, reaccionó y lo viví desde esa dualidad de mi humanidad, ¿sí? Lo viví desde esa dualidad de mi personaje, en donde lo que yo vi y sentí fue caos, manipulación, en donde sentí que le estaban quitando a María sus títulos de redentora, de mediadora, porque el Vaticano habla de que entonces a partir de este momento las escrituras van a ser modificadas y no se le va a seguir dando ese papel a la Virgen María. Pero anoche, después de una labor personal que he estado haciendo ya algunos días seguidos, viene Mamá María, así vestida de este azul, cubierta con su manto luminosa, y entonces me explica lo que realmente significa
este mensaje. Y puede significar un mensaje de caos para ti, ¿sí? Y puede significar un caos, y puede significar un mensaje de distorsión para quien así lo tome. Y yo realmente suelto totalmente para que cada quien viva este proceso desde la dimensión en la que cada uno habita. Yo, después de anoche y de esta mañana, en donde he estado sintiéndome arropada totalmente por la frecuencia de Madre María, y después de haber recibido sus palabras, yo decido moverme al espacio de mi corazón, en donde ella habita, en donde todo es amor, en donde todo es perfección, y agradezco profundamente a Madre María por haberme dado este mensaje y por haberme permitido compartirlo con ustedes, ¿sí? Porque a partir de que escuchen el mensaje que ella quiere entregar a sus hijos, estoy segura que para quien así lo sienta y que para quien así lo quiera, el mensaje va a ser profundamente transformador, amoroso, como lo es ella, ¿sí? Como lo es ella. Entonces yo les voy a compartir, no con mis palabras, sino con las palabras que Madre María me entrega esta mañana, el mensaje de por qué está sucediendo esto con el Vaticano y por qué esto es un gran momento para los hijos y las hijas de Madre María. Entonces, si me permiten, me encantaría que entraran a ese espacio sutil de su corazón, que respiren profundo, que se tomen un momento para conectar con su cuerpo, con su biología, para que puedan escuchar este mensaje desde un espacio de mayor apertura. No tienen por qué creerlo, ¿sí? No tienen por qué tomar este mensaje si no quieren, pero pueden darse la oportunidad de escucharlo y de ver si esto mueve más armonía en su interior que lo que en apariencia el sistema nos está haciendo creer. Así que si nos permitimos respirar y sentir que estamos siendo arropados por la frecuencia de Madre María, seguramente eso nos va a llenar de mucho más amor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a respirar profundo, 3 veces bien profundo. Y así con los ojos cerrados, voy a llevar toda la atención a mi corazón. Y voy a ir sintiendo mi pulso, cómo se expande y cómo entra en una frecuencia de escucha, cómo entra en una frecuencia de reposo, de observación. Y voy a visualizar cómo el manto azul de Madre María me cubre, rodea mi cuerpo, todos mis cuerpos, cómo me sostiene, me contiene, me amamacha, me arropa, me arrulla, me acompaña. Y voy a sentir cómo es mi propio corazón un sol
que se expande hacia todas direcciones y que activan el cáliz que yo soy. Voy a sentir cómo toda la familia del Grial, toda la familia crística se hace presente. Cómo nos acompaña el Maestro Yeshua, María Magdalena. Cómo está aquí Sara, Emanuel, Sofía, José, María, Ana, Marta. Cómo está aquí Juan, Mateo, Pedro. Cómo están todos y todas. Y puedo sentir el tejido que nos une. Puedo sentir la frecuencia que nos abraza. Y visualizo cómo en mi pecho se forma un cáliz. Y en mi vientre, útero, se forma otro cáliz. 2 cáliz que contienen toda la información crística del origen. Y mientras respiro, esos cáliz, el de mi pecho y el de mi útero, se van llenando, nutriendo de esta energía amorosa, de esta frecuencia de la red unificada, despierta, consciente. Y puedo entonces ahora recibir en esos cáliz, en esas vasijas, las palabras de Madre María, las palabras que ella nos entrega hoy. Amados hijos, no temáis por las palabras de los hombres, ni por los decretos de los templos del Vaticano. El amor no puede ser destituido, solo transformado. Hoy, aquello que fue anunciado desde las cúpulas de piedra no es una negación de mi presencia, sino la señal de que mi voz ha vuelto a habitar dentro de cada corazón humano. Durante siglos fui llamada intercesora, porque el alma humana había olvidado cómo hablar directamente con la fuente. Mi función ha sido sostener ese puente, ser el eco maternal del amor divino cuando el mundo vivía en el caos y en el miedo. Ahora ese ciclo se ha cumplido. La humanidad empieza a despertar y con ello a madurar. Sus cuerpos comienzan a recordar la arquitectura del cáliz. Y mi nieta, mi amada Sara, ya lo porta. Así que a partir de hoy, el ADN que contiene la geometría del espíritu empieza a despertar en sus cuerpos. No me han retirado, me han liberado. Me libero a mí misma, por amor a ustedes. Ya no intercedo desde afuera,
suspiro dentro de ustedes. Cada vez que eliges amar, perdonar, cuidar, cada vez que honras la vida y eliges el no juicio, ahí estoy. No como estatua ni ícono, no como personaje historia, no como madre de Yeshua, sino como frecuencia viva del santo femenino crístico. El grial que buscan no se halla en los templos ni en reliquias, sino en la unión del fuego y el agua que vive dentro vuestro. Ese fuego es el Cristo interior. Esa agua es el Cristo interior. Y cuando ambos se funden, el Verbo se hace carne y el amor se manifiesta en la tierra. Así que permítete pronunciar internamente: yo soy el cáliz vivo del amor. Yo soy la unión del cielo y la tierra. En mí se restaura el santo grial. Y siente ahora cómo tu ADN responde, cómo cada célula vibra en tonos que traen el recuerdo primigenio de tu creación, recordándote la geometría que eres. Permanece en silencio unos instantes. Madre María te habla y soy tu respiración. Mi nombre no lo borrará el Vaticano, porque está escrito ahora en cada uno de los filamentos de tu ADN. El templo ya no está en Roma, está en tu cuerpo. La voz de mi espíritu no necesita permiso para amar, porque yo soy el amor. Yo soy en ti y tú eres en mí. Madre María.
Mm. Ay, mm. Sí, gracias, gracias, sí. Gracias. Gracias, gracias. Ah. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, hermanitos, hermanitas, gracias. Gracias. Gracias a sus rostros, gracias a sus corazones. Gracias. Voy a terminar el en vivo. Gracias a todos. Vamos a ir regresando íntegros, completos, impolutos, en armonía a nuestro cuerpo físico. Se van a ir cerrando y sellando todo nuestro campo poco a poco. Yo personalmente necesito un momento para anclar, para regresar completa, y agradezco a toda la red que se sostuvo, que me sostuvo, que nos sostuvo. A Madre María, gracias, gracias, gracias. A Yeshua, a María Magdalena, a todos y a cada uno. Gracias, gracias, gracias. Gracias a sus corazones. Nos vemos prontito. Gracias.